Muy bien, hermanas. Aquí estamos llegando casi al final de nuestro tiempo juntas. Solo quiero dar las gracias a todas las personas que conozco que han estado trabajando y que planearon esta conferencia durante todo el año pasado. Sé que ellas lo planearon con amor para ustedes y en nombre de todas las que estamos aquí, quiero darles las gracias por consentirnos. Después de esto, no sé si voy a querer llegar a cocinar a mi casa cuando regrese, pero de nuevo, gracias a todas. Al concluir esta tarde, vamos a regresar al Salmo 37, y lo hice a propósito, porque quería terminar con una nota más positiva que lamentar. Vamos a meditar en las Escrituras y a la vez a intercalar entre el lamento y el deleite en Dios. Y después nos acercaremos a nuestro Salvador, contemplándolo a Él en su palabra y clamando a Él en nuestra angustia. Y por último, nos deleitaremos en quién es Él. Vamos a ver solo los primeros 7 versos del Salmo 37. Ahora, a medida que vayamos avanzando en el texto, esto va a tener más sentido para ustedes. Cuando enseñé esto en otro tiempo, lo titulé Cuando el mal parece triunfar. Y creo que todas podemos estar de acuerdo en que eso sucede con demasiada frecuencia en el mundo en general. E incluso algunas de nosotras lo hayamos experimentado de una manera más directa. Donde quiera que miremos, parece que las personas malvadas están teniendo éxito y que las personas piadosas están siendo marginadas. Nuestra nación, que una vez fue cristiana, ahora es esencialmente una nación impía. El cristianismo ahora se considera no solo anticuado, sino que generalmente repulsivo. La gente malvada parece gobernar el mundo. Recuerdo claramente haber sentido esta emoción de injusticia en la escuela secundaria, pero luego pude ser animada por las palabras de el rey David en el Salmo 73. Tiene un tono similar. David dice: pero en cuanto a mí, mis pies casi habían tropezado, mis pasos casi habían resbalado, porque tuve envidia de los soberbios, cuando vi la prosperidad de los impíos. Una pregunta muy común que la gente siempre se hace ante la tragedia y la dificultad es esta: ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? El Salmo 37 nos responde esta pregunta, pero a la inversa. ¿Por qué le suceden cosas buenas a las personas malas? Y no solo dice por qué, sino que nos muestra cómo podemos luchar contra nuestros sentimientos de envidia y cuál debería de ser nuestra perspectiva al respecto. Así que estaremos terminando nuestro tiempo juntas hablando de cómo solucionar el dilema. ¿Qué hacemos cuando el mal parece ganar? La respuesta es clara: deleitarnos en nuestro Dios. Solo un poco de información rápida sobre este salmo. El título del salmo en su Biblia simplemente dice Salmo de David. David es el autor de este salmo. Y a diferencia de muchos de los otros salmos que escribió, este salmo no contiene oraciones. No está escrito para Dios, sino para el hombre. Los historiadores creen que David escribió este salmo al final de su vida, muy probablemente unos 3 años antes de su muerte. Este es el testimonio de un anciano sabio. Algunas personas llaman a este salmo un salmo de sabiduría o incluso un salmo proverbial, porque contiene dichos y verdades que están destinadas a instruir y a guiar a aquellos que aspiran a la justicia. Fue escrito como un poema acróstico hebreo. El primero de cada 2 versos comenzaba con una letra consecutiva del alfabeto hebreo. Es notoriamente difícil de esbozar. Por lo tanto, la mayoría de las personas separaban las partes y enseñan solo sobre ellas. Hay cientos de sermones solamente sobre el versículo 4. Hoy, en nuestro tiempo juntas, vamos a ver los primeros 7 versos de este salmo. Cada uno de estos versículos nos da un mandato
una acción a seguir y un deber a obedecer. El verso 4 está en el centro. Un escritor dice que el versículo 4 es como si levantáramos un prisma hacia la luz, y la luz que sale de todos los diferentes rayos de color serían las diferentes instrucciones que encontramos aquí. El verso 4 dice: deleítate en Jehová, y Él te concederá los deseos de tu corazón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos deleitamos en el Señor? Los diversos rayos o versículos de colores que rodean a este versículo central nos dicen cómo hacerlo. Los versículos 1 y 2 nos dicen: no te irrites a causa de los malhechores, no tengas envidia de los que practican iniquidad, porque pronto se secarán como la hierba verde se marchitarán. Hay tantas cosas empaquetadas ahí. En primer lugar, podemos ver de inmediato que se trata de un mandato: no te irrites, no tengas envidia. Honestamente no decimos esto todos los días en palabras abiertas. No vamos por ahí diciendo: me irrito por esto y por aquello. No decimos en voz alta: caray, tengo mucha envidia de otras personas. Pero de seguro que nos irritamos y envidiamos. ¿O no es así? Es algo muy natural para nosotras, que a veces ya ni distinguimos. El primer mandato que debemos obedecer es no irritarnos ni envidiar. La palabra aquí para irritarse significa literalmente no encenderse. No te alteres. Cuando me altero, mi esposo se da cuenta de inmediato por mis cejas. Cuando comienzo a quejarme con él y me enojo, él me mira y me dice: está bien, olvídalo. Esta reacción es una respuesta emocional y visceral en nosotras, que dice que algo no es justo. David repite el mandamiento de no irritarse 3 veces en los primeros 8 versículos. Al parecer, él sabe que tendemos a irritarnos, que nos olvidamos de no irritarnos y luego seguimos inquietos. Necesitamos que nos lo digan a menudo. Nos dan ganas de ponernos irritados cuando parece que la gente mala está prosperando. Estaba pensando en ejemplos de esto y le pregunté a mi familia si alguno de ellos experimentaba este problema. Y mi hijo adolescente me dijo que lucha con esto cuando ve a los niños ricos de la escuela que tienen coches nuevos, dinero para gastos ilimitados, teléfonos lujosos y todas las cosas que desean tener. Sin embargo, él sabe que tienen estilo de vida malvados. Claramente puedo recordar este sentimiento de cuando yo era un adolescente, y mientras trataba de encontrar una versión adulta de este ejemplo, me di cuenta de que todo es esencialmente lo mismo, solo que a diferentes niveles. Siempre hay alguien que tiene más que nosotros, ya sea más dinero, más poder, más comodidad, más seguridad, más felicidad aparente, hijos que se comportan mejor, un esposo más amoroso, un estilo de vida más lujoso y una vida libre de dolor. Y a veces podemos estar de acuerdo con eso si sentimos pues que esa persona se lo merece, pero las cosas cambian con nuestra fe cuando vemos prosperar a personas que sabemos que son malvadas. Y antes de continuar, definamos algunos términos. ¿Qué significa malvado aquí? Porque parece terriblemente duro etiquetar a alguien como una persona malvada. La Biblia nos dice repetidamente que solo hay 2 tipos de personas en este mundo: los justos y los malvados. Esta no es una distinción hecha por nosotros. Así es como la Biblia llama a las personas en base a su posición frente a Dios. La palabra hebrea justo aquí significa irreprensible, inocente, justo o recto. Estas palabras se usan más de 200 veces en el Antiguo Testamento y se usa para describir a alguien que vive de acuerdo con lo que es aceptable ante Dios. No significa perfección sin pecado, sino significa lealtad al perfecto y una vida que tiene como objetivo agradar a Dios y dejar de ser esclavo del pecado. La definición de malvado simplemente significa impío, malvado o que está equivocado.
Así que cuando decimos justos y malvados, simplemente nos referimos a creyentes e incrédulos, salvos y no salvos, los que han sido vivificados en Cristo y los que permanecen muertos en sus delitos y pecados. Mientras el mundo continúa engañándose a sí mismo, haciendo creer que las personas son inherentemente buenas, sabemos por Romanos 3 que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Aparte de la sangre salvadora de Cristo, todos somos malvados y merecemos el castigo eterno. No hay gente buena, hay pecadores salvos por la gracia, que son llamados justos debido a la muerte y sacrificio de Cristo por ellos. Y hay gente malvada y perversa que se deja engañar por sus propias mentiras y se niega a doblar rodilla ante el Creador soberano del universo. Eso es todo, lo uno o lo otro. Tu vecino de enfrente, los cajeros de la tienda del supermercado, tus compañeros de trabajo, tu familia y tus amigos, o son justos o son malvados. No hay de otra. Una palabra más que quiero definir es la palabra envidia. La envidia es más que celos, es más que querer lo que la otra persona tiene. Es el deseo de algo que otra persona tiene y al mismo tiempo es resentirse por no tenerlo. A ellos les va bien y a mí no me va bien. A lo largo de las Escrituras vemos que esta actitud está prohibida por Dios. Proverbios 23:17 dice: No envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Gálatas 5:26 No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros a envidias. Primera de Pedro 2:1 nos dice que dejemos toda envidia. La envidia aparece varias veces como una obra de la carne, junto con las cosas como la inmoralidad sexual, la idolatría y la embriaguez. Va en contra completamente de la voluntad de Dios que tengamos envidia. El verso 2 dice: Porque como la hierba pronto se secarán y se marchitarán como la hierba verde. A menudo, cuando estamos consumidos por la preocupación e incluso la frustración por los males de nuestro mundo, nos olvidamos de tener una perspectiva eterna, ¿no es verdad? Tengo que hablar por un minuto aquí sobre el Salmo 73. El Salmo 73 suena casi idéntico al Salmo 37. Sin embargo, no fue escrito por David, fue escrito por un hombre llamado Asaf. Asaf era el líder de la música en el templo. Asaf se había deprimido y estaba a punto de abandonar su fe debido a ver florecer a la gente malvada, mientras él no obtenía nada. Dice al principio del Salmo: En cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Eventualmente, después de ir a la casa del Señor y recordar quién es Dios, Asaf ve la vida fácil que él piensa que estas personas tienen. Solamente se da cuenta que es solamente una ilusión y que al final del verso 18 dice a Dios: Ciertamente tú los pones en lugares resbaladizos y los arrojas a la destrucción. Hay un final para esta vida, hay un destino para todos, y aunque estas personas malvadas pueden parecer seguras ahora, están en un resbaladero que se dirige a la destrucción eterna. Fue la escatología de Asaf, o sea, su comprensión de la teología el fin de los malvados, lo que ayudó a rescatar su fe. Aparta los ojos del aquí y del ahora y se da cuenta de que todos esos malvados en realidad no se están saliendo con la suya. A esto se le llama tener una perspectiva eterna. Sus vidas son un vapor que pueden prosperar todo el día, pero cuando venga el juicio no escaparán. Dice el verso 20 que son como una pesadilla que te asusta por la noche, pero que por la mañana se te olvida pronto. Un día verán que sus prosperidades eran una ilusión. Asaf concluyó
como todos deberíamos concluir. Este es el mundo de mi Padre. Oh, que yo jamás lo olvide, que aunque el mal parezca a menudo tan fuerte, Dios es el gobernante todavía. Así que la Biblia condena la preocupación y sabemos que Dios tiene el control soberano sobre todo. Pero ¿cómo luchamos contra nuestro deseo de pecar y no creer en las palabras de Dios? David también nos da la respuesta. Los versículos 3 al 7 nos dan los antídotos contra la preocupación, la envidia y ese sentimiento de injusticia. No solo el antídoto para la preocupación, sino que son la base de una relación íntima con Dios. Creo que verán a medida de que avancemos que si no obedecemos estos mandamientos, si estos elementos no están presentes en su caminar diario con el Salvador, entonces su fe se debilitará y estarán y sentirán esa distancia de Él. David nos dice que confiemos, que nos deleitemos, que le encomendemos nuestros caminos y que nos quedemos quietos. Confía en el Señor y haz el bien, dice el versículo 3. Pan comido, vamos a casa, confía en el Señor y haz el bien. Fin. Si alguna vez has experimentado un miedo o una preocupación abrumadora y alguien te ha dicho con ligereza, «Hey, tú confía en Dios», entonces sabes que a menudo es algo muy difícil de hacer. Confianza significa que creemos que Dios es quien dice ser y creemos que actúa de acuerdo a su carácter. Memoricemos sus propuestas, estudiemos sus atributos y meditemos quién es Él. Nunca podrás confiar en un Dios al que no conoces. Nuestra confianza en Él y nuestra dependencia de Él crecerá en proporción a lo bien que le conozcamos. No quiero simplificar demasiado las cosas, pero la verdad es de que tu conocimiento de Dios te va a sostener o te va a dejar caer en algún momento. Tu comprensión de la naturaleza de Dios, su carácter y de cómo es Él es fundamental para tu vida espiritual, ya que tu capacidad de funcionar cuando lleguen las pruebas será determinada por esto. De hecho, nuestra fe se basa en el conocimiento de quién es Dios y cómo es Dios. A.W. Tozer, en su libro El conocimiento de lo santo, dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante para nosotros. Lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Jeremías 9:23 al 24, el Señor le dice al profeta: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia y derecho y justicia en toda la tierra. Tienes que saber cómo es Dios, si alguna vez vas a confiar en Él plenamente en su bondad. Es este conocimiento personal el que sostiene nuestra fe o la hace caer. Piper dice que en su raíz la envidia es incredulidad. La envidia es incredulidad. Si sentimos que no estamos recibiendo lo que merecemos en esta vida, entonces eso es dudar de la soberanía de Dios. ¿No es así? Y para luchar contra esto tenemos que confiar en Dios. Al mismo tiempo debemos hacer el bien. No sé si lo has intentado, pero es muy difícil sumergirte en tus propios miedos y dudas cuando estás ocupado sirviendo a los demás. Cada vez que estoy deprimida y envuelta en autocompasión, mi esposo me dice que tengo que ir a hacer algo por alguien más. Tengo una amiga que tenía muchos hijos de edades cercanas y cuando eran pequeños decía que si el egoísmo, la envidia y las malas actitudes empezaban a apoderarse de su día en casa, agarraba a todos sus niños, los ponía en sus carriolas y se iba a hacer cosas por otras personas. Siempre pensé que era un ejemplo maravilloso de cómo dejar de enfocarnos en nosotras mismas. Así que no te preocupes, en cambio, confía en Dios y haz el bien. El versículo 4
dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Este probablemente es uno de los versículos más mal utilizados e incomprendidos de toda la Biblia. Hice una búsqueda rápida en Google de este versículo y resulta que este es el verso favorito de Oprah Winfrey. John Piper escribió un gran artículo en el que desglosa y analiza en qué se equivoca ella sobre este versículo. En pocas palabras, Oprah dice que este versículo se traduce en este principio. Si te enfocas en ser una persona, si te enfocas en ser una fuerza para el bien, entonces el bien vendrá a ti. Ojalá tuviera un timbre para decirle a Oprah, eso es incorrecto. A nuestra carne le gusta invertir el orden de estos versículos y enfocarse primero en el cumplimiento de nuestros deseos. ¿Qué recompensa obtengo si me deleito en Dios? Los niños a menudo tienden a atender esa actitud cuando se trata de tareas y responsabilidades. Si hago esto, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a ganar? Nuestra responsabilidad y nuestro deber es deleitarnos en Dios. David nos está mostrando aquí que los mandatos vienen antes que las promesas. Y la responsabilidad viene antes que las recompensas. Lo voy a repetir. Los mandatos vienen antes que las promesas y las responsabilidades antes que la recompensa. El puritano Richard Baxter oró esta oración: que el Dios vivo, que es la porción y el reposo de sus santos, haga que nuestras mentes carnales sean tan espirituales y nuestros corazones terrenales tan celestiales, que amarlo y deleitarnos en Él sea la obra de nuestras vidas. La obra de nuestras vidas, deleitarnos en quién es Dios. Pregunto, ¿esa es la obra de tu vida? ¿Te estás deleitando en Dios? Si tratamos de hacer esto por obligación o deber, por supuesto que esto se convierte en algo laborioso y agotador, ¿no sería así? Entonces, ¿cómo obtenemos este deseo, este deleite? Bueno, realmente no podemos hacerlos. Pero no termina ahí, porque Dios sí puede hacerlo. Deleitarse en Dios es posible, porque Dios está obrando en nosotros y dándonos el poder y el deseo de hacer lo que le agrada. Pablo dice en Filipenses 2:12, así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense su salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes, tanto el poder como el hacer, por su buena intención. Así que, hermanas, somos responsables, pero al mismo tiempo dependemos de la obra del Espíritu en nuestras vidas. Busquemos entender cómo funciona esto. Tomamos la decisión diaria de morir a nosotras mismas y a nuestros esfuerzos autosuficientes para aprender a amar a Dios, porque sabemos que debemos hacerlo, y a la vez también confiamos en el poder del Espíritu Santo. Me encanta Tozer cuando dijo, buscamos a Dios solo porque Él primero ha puesto un impulso dentro de nosotros que nos motiva a buscarlo, y cuando el Espíritu Santo nos muestra a Dios tal como Él es, lo admiramos hasta el punto de maravillarnos y deleitarnos. Cada vez que pecamos, quitamos nuestra atención de Dios y lo ponemos en nosotros mismas. La gracia nos recuerda que debemos dirigir nuestra atención y deleitarnos en Dios de nuevo. Deleitarse en el Señor es realmente otra forma de decir, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y tus fuerzas, ¿correcto? Es la idea de que tu amor por Dios, tu permanencia en Él, es lo que da forma a tus deseos, los deseos de tu corazón. Cuando la palabra de Dios es nuestra verdad y pasión y nuestra única satisfacción, entonces es bueno que Él nos conceda nuestros deseos, porque no contradicen su carácter santo. Si Él es nuestro deleite supremo,
entonces nuestros deseos son moldeados por Él. Nosotros no somos una fuerza para el bien. Él es bueno en todo lo que es y hace. No obtenemos cosas buenas haciendo cosas buenas. Conformamos nuestros pensamientos a los suyos y nuestras oraciones son contestadas de acuerdo a su voluntad. Juan 15:7 dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Pero, ¿cómo es deleitarse en Dios en la práctica? Para deleitarse en alguien o algo, tienes que conocerlo. Te deleitas de estar en su presencia, quieres saber más, las cosas que más te gustan, las cosas por dentro y por fuera, ¿verdad? Me deleito con mi equipo de béisbol favorito, los Dodgers. Lo sé todo sobre ellos y cuando más aprendo sobre ellos, más placer me traen. Eso también incluye a mi familia. Me encanta conocer y aprender sobre mi esposo y mis hijos. Mis hijos me llaman el interrogador. ¿Conoces a alguien pasando tiempo con él? La mayoría de las personas no se deleitan en Dios porque no lo conocen, y no lo conocen porque no pasan tiempo con Él. Deleitarse en el Señor es desear estar cerca de Él. El Salmo 143:6, David clama, mi alma tiene sed de ti, como de tierra seca. Y dice al final del Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Proclama el Salmo 84 que un día en tus atrios es mejor que 1000 fuera de ellos o de cualquier otro lugar, y que preferirías ser portero en la casa de Dios que habitar en las tiendas de los impíos. A medida que aprendemos a deleitarnos en Dios, es a medida que nos disciplinaremos para sumergirnos en el conocimiento de su carácter. Nuestro deseo de estar cerca de Él, anhelaremos estar diariamente en su presencia. Tendremos sed de Él como el siervo, en busca de agua. ¿Qué hay de las promesas de recibir los deseos de nuestro corazón? Spurgeon dice, aquellos que se deleitan en Dios no desean ni piden nada más que lo que agrada a Dios. A medida de que practicamos diariamente la presencia de Dios, nos deleitamos continuamente en Él y en su palabra, y tenemos comunión con Él. Él transformará nuestros corazones y transformará nuestros deseos. Nuestros deseos se convierten en sus deseos, y son esos deseos los que nos concede. Frances Havergal escribió estas líneas: toma mi voluntad y hazla tuya, ya no será mía. Toma mi amor, mi Señor, derramo a tus pies todo mi tesoro. Tómame a mí mismo, y seré para siempre todo para ti, siempre, solo todo para ti. Deleítense en Dios, hermanas, y Él los convertirá en su mayor deseo. Y Él se convertirá en su mayor deseo. Encuentra placer en Él, de la misma manera que el mundo encuentra placer en la satisfacción de sus deseos. Cuando nos deleitamos en Dios, Él nos da nuevos deseos para sí mismo, deseos que Él satisface. Esto es lo que trae la verdadera satisfacción. Otro antídoto contra la envidia está en los versículos 5 y 6, que dice: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará, y hará resplandecer tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Por tanto, no solo debemos no preocuparnos, confiar en Dios, hacer el bien y deleitarnos en Él, sino que debemos encomendar nuestro camino a Él. Esto parece lo mismo que confiar en Él, pero la palabra comprometerse aquí significa literalmente que tu vida gire en torno a Dios. Pensemos,
En Primera de Pedro 5:7, donde se nos dice que echemos todas nuestras preocupaciones o ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por nosotros. Enredarnos en Jehová implica que nuestra voluntad está a sumisión de la suya y que tenemos una confianza y una tranquilidad de que Él nos guiará y nos conducirá si nuestro corazón se deleita en Él. Entonces dependemos felizmente de Él. Cuando las personas malvadas parecen florecer mientras sufrimos, debemos entregarnos a Dios. Él hace la vindicación mientras esperamos en Él pacientemente y confiamos en Él. Confía callado y espera en el Señor. Versículo 7. Este confía callado no significa ser pasivo e inactivo. Es esperar silenciosa y pacientemente que Dios actúe, porque sabes que al final, en el tiempo perfecto de Dios, los malvados serán derribados y los justos serán levantados. James Boyce dijo: la marca de una persona piadosa es que él o ella es capaz de mantener un estado de ánimo estable y tranquilo debido a su confianza que tiene en Dios. No quiero subramear mucho aquí, pero desarrollemos esto un poco más. A lo mejor esto está alejado de nuestras mentes, pero si usted fuera un creyente en Ucrania o en Israel en este momento, ¿no le parecerían estos mandamientos un poco más importantes de lo que lo son ahora? ¿No te parecería la idea de esperar en Dios y deleitarse en Él, confiar en Él, estar quieto delante de Él y echar todas tus preocupaciones sobre Él? Necesitamos tomar estas verdades, hermanas, y esconderlas en nuestros corazones, porque no sabemos cuándo las vamos a necesitar desesperadamente. Crean en estas verdades y obedezcan hoy mismo. Disciplínate a ti misma para estar paciente, quieta delante de Dios, confiando en su provisión y en su juicio. Mientras haya humanos en la tierra, habrá pecado, habrá personas malvadas que parecen tener éxito, mientras que los amantes de Cristo, temerosos de Dios, sufren. Lo que necesitamos creer, ensayar y recordar y moldear para nuestros hijos es que Dios está en su trono y que debemos disfrutar y glorificar su nombre al hacerlo. Por lo tanto, no nos preocupemos, confiemos en Dios y hagamos el bien. Deleitémonos en Dios y encomendemos nuestros caminos mientras que esperamos pacientemente que Dios actúe. Hacemos estas cosas a través del poder del Espíritu Santo, quien sobrellevó a los profetas mientras escribían las palabras inspiradas de Dios para nosotros. La Escritura nos da todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Así es como nos acercamos a Dios. Voy a terminar con una estrofa de un poema escrito por John Piper. Esto es del libro Deseando a Dios, que está entre mis 10 mejores libros de todos los tiempos. El subtítulo del libro es Meditaciones de un hedonista cristiano. Dice en el prefacio que este es un libro serio acerca de ser feliz en Dios. Incluye un poema que escribió para su esposa Noel en su 25 aniversario. Se titula Entonces déjame contar todos mis placeres. Esto es del medio, pero dice: su bondad brilla con los rayos más brillantes. Cuando nos deleitamos en todos sus caminos, su gloria se desborda cuando estamos satisfechos en él. Su resplandor llenará la tierra cuando la gente se deleita en su valor. La belleza del fuego santo de Dios brilla más en el deseo del corazón. Oremos.